Bienvenido. Está comenzando Biblia Fácil. Un nuevo capítulo, un nuevo episodio y tú estás, como siempre, ahí en primera fila. Gracias por permitirnos acompañarte y gracias por ese tiempo específico que estás separando para poder profundizar tu conocimiento en la palabra de Dios. Es una alegría inmensa poder saludarte, abrazarte en la distancia y a pesar de los cientos o miles de kilómetros que nos separan, estamos juntos aquí unidos con un propósito. Ese propósito digno y loable de que podamos alimentar nuestro espíritu a través de la palabra del Señor. Gracias allí por acompañarnos y estamos en un camino que iniciamos hace algunos capítulos o los episodios atrás sobre el mensaje que tienen o el mensaje de los tres ángeles, el mensaje que necesita hoy ser proclamado en todo el mundo. Nuestro texto base es Apocalipsis capítulo 14 y ya estudiamos algunas expresiones o frases importantísimas de ese primer mensaje apenas. Y hoy queremos concluir el mensaje del primer ángel porque todavía nos queda un imperativo. Ya descubrimos qué significa temer a Dios, qué significa dar gloria a Dios y ahora, ¿qué significa adorar a Dios? ¿Puedo adorar a mi manera, como yo quiero? ¿Quién determina la adoración? Bienvenido. Antes, yo quiero ofrecerte un curso bíblico que se trata de la revista Esperanza en su primer volumen, que se llama La cura del pecado. Es un curso totalmente gratis y puedes solicitarlo a través de nuestro WhatsApp más 5512-9810-1460 o también puedes ingresar a nuevotiempo.com/escuela bíblica. Muy bien amigos, vamos a continuar con nuestro estudio de este mensaje que necesita ser proclamado y entendido en el tiempo del fin. Y vamos a Apocalipsis 14 y como siempre antes de leer el texto vamos a orar. Oramos. Gracias, Señor, te damos por esta nueva oportunidad que tenemos de abrir tu palabra. Queremos ser alimentados por ella, fortalecidos por ella, que nuestro corazón pueda llenarse de esperanza y que hoy podamos aprender la manera correcta como tú nos llamas a adorar. Por favor, tu Santo Espíritu nos ilumine, nos guíe, sea nuestro profesor. Tu palabra sea nuestra guía en el nombre de Jesús. Amén. Apocalipsis capítulo 14. Ya estudiamos algunas expresiones que trae el mensaje del primer ángel. Ya vimos que en el versículo 6 este ángel trae el Evangelio eterno. Ya vimos qué significa el Evangelio eterno. Sin embargo, el Evangelio eterno no solamente se trata de aquello que Jesús hizo en el pasado, sino aquello que Jesús hace en el presente. Y cuando llegue el Evangelio al corazón humano, nunca lo deja igual. La respuesta humana ante la gracia divina, ¿en qué consiste? En temer a Dios, en dar gloria a Dios. En el capítulo anterior hablamos de que hay un juicio que se está desarrollando en el cielo, pero ahora vamos a concluir el mensaje del primer ángel, porque el llamado final después de anunciar el juicio, ¿cuál es? Adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Muy bien. Aquí concluye el mensaje del primer ángel. Todavía no entramos al segundo ni al tercero. Es apenas el primero. ¿Qué significa eso? El mensaje, cuando es bien comprendido el mensaje del primer ángel, yo no tengo ningún problema en aceptar el mensaje del segundo. Porque el segundo ángel me habla sobre todas las mentiras que el diablo levantó para poder atacar al verdadero evangelio, al evangelio eterno. Y a partir del próximo capítulo vamos a ver que el segundo ángel apenas continúa diciendo, miren, el evangelio eterno consiste en temer a Dios, adorar a Dios y dar gloria a Dios. Pero aquí Satanás levantó una Babilonia para confundir a todos con el nombre de religión, con el nombre de Cristo incluso. Pero
contaminando todas aquellas verdades puras. Por eso es que Jesús es presentado en Apocalipsis no solo como Salvador, es presentado como Creador. Y allí vamos hoy. Ese es el mayor problema, inclusive dentro del mundo cristiano. La gente solamente mira a Jesús en la cruz y piensa que su existencia recién aparece con su nacimiento. Y no es así. Jesús es eterno. Él es Dios, el Dios hecho hombre. El Verbo se hizo carne, dice Juan capítulo 1. Muy bien. ¿Cómo es que Jesús es el creador? ¿A quién está pidiendo que podamos adorar? Adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿Saben a dónde nos está llevando Apocalipsis 14:7? A la primera página de la Biblia. ¿A dónde? A la creación. Él no dice, adora a aquel que hizo milagros, no, adora al Creador, porque ahí hay un mensaje especial. Vamos a la creación. Para poder entender la creación, tenemos que ir a Génesis 1. Vamos los primeros 3 versículos. Dice así, Génesis 1, 1 al 3. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Hay un tiempo para esto? No, no se sabe. ¿Cuándo fue creado? No se sabe. El cielo y la tierra no se sabe, pero sí se sabe cuándo la tierra fue ordenada y cuando Dios ahora tuvo que llenar esa tierra, pero la tierra ya estaba creada. ¿Correcto? Versículo 2. La tierra estaba desordenada y vacía. ¿Cuáles eran los 2 problemas que tenía? Desorden y no había nada. Después vamos a entender en qué consiste esto. Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y ahí comienza la creación. Y dijo Dios sea la luz, y fue la luz, y termina el 6º día. Vamos entonces a la creación. En el principio creó Dios. Solo que la palabra Dios en el hebreo es la palabra Elohim. Y la palabra Elohim habla no de Dios, sino de dioses. Y esto para muchos puede parecer como, ¿qué significa esto? Que ustedes son idólatras, tienen varios dioses. No, no. La palabra Dios consiste en una unidad compuesta. ¿Qué cosa es una unidad compuesta? Existen 3 unidos en un propósito. Los 3 tienen los mismos atributos, los 3 son un Dios. ¿Cómo lo entendemos esto? El problema es nuestra limitación en nuestro idioma. En el español, la palabra uno es uno. Pero cuando vamos al idioma hebraico, hebreo, la palabra uno puede ser traducido de 2 maneras. La palabra Yahí o la palabra Echad. ¿Qué significa? Unidad absoluta o unidad compuesta. Aquí lo hacemos. Dice, Dios creó al hombre y la mujer, y después cuando se unen, dice, los dos serán una. Es decir, que están pegados todo el tiempo, pero los 2 que pueden hacer, una. Cuando se habla en Deuteronomio capítulo 6, oiga Jehová tu Dios, uno es, ¿de qué unidad está hablando? De una unidad compuesta. ¿Quién estaba en la creación? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por eso en Génesis 1:26, ¿qué cosa dice? Hagamos al hombre. Quiere decir que estaban ¿quiénes? Los 3. Ahora, aquí viene lo interesante. ¿Quién es el Dios creador? Presten atención aquí, están los 3, pero están en diferentes funciones. El Padre está supervisando la creación. El Espíritu dice que está moviéndose. ¿Quién es el que crea? ¿Quién es el que habla y las cosas aparecen? Para entender Génesis 1, tenemos que ir a Juan. Vamos a Juan. Juan capítulo 1, versículo 1 hasta el versículo 3. Lo mismo que Génesis 1 al 3. Juan
versículo 3. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Quién es ese verbo? Miren allí el versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Quién es ese verbo? Jesús. Jesús no apareció en la historia cuando nació de María. Allí se encarnó, pero Él es eterno. Entonces, ¿quién es el agente creador? Por Él fueron hechas todas las cosas. Vamos a Colosenses capítulo 1, versículo 16. Colosenses capítulo 1, versículo 16. Versículo 15 para entender. Él es la imagen del Dios invisible. Claro, porque Él se hizo carne. El primogénito de toda la creación. Por Él fueron hechas, por Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, en la tierra, visibles, invisibles, sean tronos, dominios, principados, potestades. Todo fue creado por medio de Él. ¿Y qué más dice? Y para Él. ¿A quién está haciendo referencia? A Jesús. Entonces, cuando el primer ángel dice, adora al Creador, ¿a quién está haciendo referencia directa? A Jesús. Apocalipsis capítulo 4 y capítulo 5 hay una escena de adoración en el cielo. Se adora porque es el Creador y se adora porque es el Salvador. Muy bien. Entonces, adora aquel que hizo el cielo y la tierra, está haciendo referencia, adora al Creador, al que hizo. ¿Por qué es necesario entender esto? Vamos a repasar un poquito la creación. Había dos problemas al comienzo, estaba desordenada y vacía. Estos dos problemas se van a resolver en 6 días. ¿Necesitaba Jesús de 6 días? No, Él pudo haberlo hecho todo en un instante. Pero Él hizo el tiempo con un propósito, que ahora lo vamos a descubrir. Los 3 primeros días Él coloca en orden. Ahí vemos primero la luz, la atmósfera, el oxígeno. Separa las aguas de la tierra, el firmamento de la tierra. Primeros 3 días Él ordena. Pero cuando Él ordena y separa la atmósfera de la tierra, ve que todo está vacío. Entonces, el problema del desorden acontece en los primeros 3 días. ¿Y cuándo comienza a llenar? A partir del 3er día. ¿Qué comienza? Haya plantas. 4.º día, lumbreras. 5.º día, peces, aves. 6.º día, animales. Y finalmente, el hombre. 3 días ordena y 3 días llena. Muy bien. La semana pudo haber sido solo de 6 días. No necesitaba 7. ¿Para qué 7? Si en 6 días estaba todo. El problema fue resuelto. ¿Quién resuelve? Cristo. Y ahí lo resuelve, los 3 primeros días, luz, atmósfera, vegetación, luego sol, peces, animales y el hombre. Ahí está resuelto el problema. Bueno, vamos a Génesis 1:31. Porque dice que tenemos que ver al Creador, tenemos que ver la obra de la creación. Dice así, vio Dios todo lo que había hecho y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del 6.º día. Muy bien. Ahora presten atención aquí. ¿Qué día Dios termina su creación? 6.º día. Fueron cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día 7º la obra que hizo. Y reposó el día 7º la obra que hizo, y bendijo al día 7º y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. ¿Percibieron que aquí hay un problema? Problema muy serio, ¿eh? ¿Cuál es el problema? En el versículo 31 dice, en el 6º acabó. Y en el capítulo 2 dice, no fue en el 6º, fue en el 7º. Entonces ahí viene la pregunta,
¿Cuándo acabó? ¿En el sexto o en el séptimo? Porque acá encontramos un problema serio, ¿no? Uno dice que en el sexto evaluó, todo estaba bueno, ya está. Y luego dice, no, en el séptimo. ¿Por qué hizo un día más si ese día más no creó nada? Esto tiene que ver con adoración. Si nosotros entendemos al Creador, vamos a entender cómo adorar correctamente. Presten atención porque esto es lo más lindo. La Biblia no tiene contradicciones. La Biblia es coherente. ¿Cómo podemos conciliar entonces dos textos que uno dice que acabó en el sexto y otro dice que acabó el séptimo? Vamos a imaginar a un artista, porque el mayor artista es Cristo, es Dios. ¿Qué hace un artista para poder hacer una obra de arte? Vamos a imaginar el proceso. Lo vamos a hacer en 6 días. Primer día agarra el marco. Segundo día coloca la tela. Prepara para poder hacer la pintura. En el tercer día allí comienza a pintar verde, las plantas, las flores. En el cuarto día coloca el sol. Estamos imaginando solamente en un cuadro. En el quinto día allí peces y allí aves en el cielo. En el sexto día coloca animales. La pintura está fresca. Él mira la pintura y dice, wow, qué espectacular. Está bonito, comienza allí a colocar viento para que pueda secarse la pintura. La pintura está perfecta. Y él dice, mi obra he terminado. La pregunta es, ¿terminó toda su obra? Sí y no. ¿Por qué razón? Porque toda obra de arte en el mundo necesita de un sello, de una firma, de un autor. Toda obra de arte. Pregunto, ¿la firma aumenta algo al paisaje? No. ¿Qué hace la firma? Solamente apunta quién es el creador. Ahora, ¿por qué Dios hizo el sábado? Porque el sábado sería la firma eterna que todo lo creado tiene un creador. ¿Saben qué hizo el diablo? Quitó la firma. ¿Ustedes saben por qué apareció la idea de la evolución en el mundo? Porque la gente olvidó de ver la firma del creador. El propósito del sábado no era descansar. Primero porque Dios no está cansado. Adán estaba cansado. ¿Cómo va a estar cansado si apenas nació el sexto día? No estaba cansado. El sábado tenía un propósito diferente de hacer un monumento en el tiempo para que la humanidad en toda la eternidad recuerde que todo lo creado tiene un sello, tiene un monumento. Y la gente cuando mire ese monumento pueda decir, yo adoro a ese creador. ¿Qué hizo el diablo? Quiebra el monumento. Y cuando la gente se olvida de la firma y solamente ve el cuadro, pregunta, ¿y quién hizo esto? Pues la firma se quitó. Y cuando la firma se quita, cualquiera puede decir, esto de la nada apareció. No sé, ¿por qué? No tiene firma. No es que no tiene firma. El diablo trató de manchar la firma. Esa firma del Creador, ¿qué cosa se llama? Sábado. Hay mucha gente que llama a la iglesia adventista de legalista, de sabático y de tantas cosas de manera despectiva. Esto no se trata de iglesia, querido. Esto es Biblia. ¿Tú sabes por qué Satanás quiere sacar el sábado como día de adoración? Para que tú no reconozcas a Jesús como creador. Tú lo estás mirando solo como Salvador. Lo que hizo en la cruz no es más ni menos de lo que hizo en la creación. Si tú reconoces a Cristo como Salvador, tú tienes que reconocerlo como creador. ¿Cuál es el problema de las personas? Jesús me salva, Jesús me salva. Jesús te creó. Y ahí está la razón por la cual yo le adoro.
porque yo no vengo de la nada. Yo tengo un origen, yo tengo un destino, yo tengo un camino, yo tengo un propósito. Yo tengo un creador y mi creador dejó un día establecido para que yo pueda tener un encuentro con él. No es un día solo para descansar, entonces voy a dormir. No, es un día de encuentro para contemplar su obra, para rendirle adoración. Y el mensaje del primer ángel es: no te olvides de adorar a tu creador. Y si tú reconoces que Cristo es el creador, tú no puedes borrar la firma. La firma no se cambia. La firma permanece. La firma de Cristo al terminar su creación es: levantaré un día para que todas las semanas en este día recuerdes que yo te creé. A partir del próximo capítulo, vamos a ver cómo el diablo intenta borrar todas las cosas que el primer ángel pidió. Temer a Dios, ¿qué significa? Obedecer sus mandamientos. Dar gloria a Dios, ¿qué significa? Carácter. Adorar a Dios, ¿qué significa? Adorar en el día que Él separó como monumento de la creación, y Satanás trató de derribarlo. Ahora, miren qué interesante. Esa firma identifica al gran artista. Por eso es imposible que una persona diga: yo adoro el día que quiero o cuando quiero porque todos los días son iguales. Se olvida de que la creación tiene un propósito. Y es imposible que alguien que acepte a Jesús como creador diga: el sábado no vale, no sirve como día de adoración. ¿Por qué? Porque Dios no tenía necesidad de hacer la semana de 7 días. En 6 días Él pudo haber dicho: aquí se concluye todo. Pero el séptimo lo hizo con un propósito. Y ojo con lo que voy a decir. El séptimo día fue creado antes de la entrada del pecado, donde no había ningún judío, porque algunos piensan que esto fue para los judíos. Los judíos pues aparecieron siglos después. No aparecieron allí. Adán significa humanidad. ¿Y saben qué interesante? Algunos se agarran del apóstol Pablo, dicen: nadie os juzgue en días, ni en comida, ni bebida. Presten atención. El pueblo de Israel tenía ciertos sábados que eran llamados sábados ceremoniales. Eran las fiestas solemnes. También los llamaban sábados. Pero hay que hacer una diferencia entre sábado semanal y sábado ceremonial. El sábado semanal es la firma del Creador. En este día yo lo separo para tener un encuentro contigo. El sábado ceremonial apuntaba algo a futuro. Por eso es que cuando Cristo vino, todos los sábados ceremoniales perdieron su eficacia. Porque se cumplieron ¿en quién? En Cristo. Pero el sábado semanal no apuntaba a nada. El sábado semanal era apenas la firma del gran artista. Ahora, Dios no estaba cansado para descansar. ¿Qué dice Isaías 40:28? No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el que creó los confines de la tierra. No se desfallece ni se fatiga con cansancio. Él no estaba cansado. Marcos 2:27 dice: el sábado fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del sábado. Adán no estaba cansado. El sábado tiene otro propósito: ser el monumento del Creador. Entonces, ¿en qué consiste el Evangelio eterno? Presenta a Cristo como Salvador, como Creador, como juez. Y cuando yo acepto a Cristo como mi abogado o juez, yo estoy consciente de que hay un juicio. Cuando yo acepto a Cristo como mi Creador, yo soy consciente de que el sábado es el sello de su creación. Y yo voy a respetar ese día, no porque el sábado me salva, sino porque yo respeto a mi Creador y ese monumento me recuerda de dónde vengo y a dónde voy. Soy creación de Dios. Ese es el propósito de este día. Ahora fíjense, Génesis 2:2-3, este día Dios lo hizo diferente. Ustedes van a buscar de Génesis a Apocalipsis, no van a encontrar un texto que diga: el día domingo Dios lo bendijo, lo santificó.
¿Ustedes saben qué significa santificar? La palabra kadosh, santo, significa separar, apartar. Yo no encuentro de ningún otro día decirse lo mismo. Lean ustedes Génesis 1. Todos termina. Fue la tarde y la mañana de tal día. Fue la tarde y la mañana de tal día. Pero el sábado dice no. Bendijo, reposó y santificó. ¿Por qué tiene esas tres características? Porque son las tres características que todo sello tenía. ¿Cuáles son las características de un sello? Nombre. Número 2, cargo. 3, jurisdicción. Y cuando vamos a Éxodo capítulo 20, versículo 8 al 11, aparece. ¿Quién es el nombre? Jehová. ¿Cuál es el cargo? Creador. ¿Cuál es su jurisdicción? Cielo, tierra y mar. El sello de la creación, el monumento de la creación. ¿Qué cosa llegó a ser? Un día no separado por una iglesia. No es esto de los adventistas del séptimo día. Esto es palabra de Dios. Y hoy quiero mostrarte que de ningún otro día Dios habla mi día. Lee Isaías 58, 13 y 14. El único día que de toda la semana llama mi día, según Isaías 58, 13 y 14, es el sábado. ¿Es capricho humano? No. ¿Es invento de una iglesia? No. Pastor, pero entonces, ¿por qué aparece otro día de adoración? El mensaje del primer ángel es, no te olvides de adorar correctamente a tu Creador. Y cuando vas al Creador, vas a respetar el monumento que levantó. Pastor, ¿y las cosas no cambiaron después de la resurrección de Cristo? Vamos a ver ahora si eso es verdad. No cambies el canal, vamos a una breve pausa y ya regresamos aquí en Biblia Fácil. Aquí en Biblia Fácil. Antes de poder continuar con nuestro estudio, ya sabes que puedes solicitar este curso bíblico, La cura del pecado. Es una revista preparada con mucho cariño para ti. Solicítalo a través de nuestro WhatsApp, más 5512-9810-1460 o ingresando a nuestro sitio web, nuevotiempo.com/escuela bíblica. Muy bien, vamos a continuar entonces con nuestro estudio, porque el mensaje del primer ángel concluye, adora al Creador. Vamos a analizar el mensaje del primer ángel comparando con un mandamiento, que es el mandamiento olvidado dentro del mundo cristiano, de la mayoría, no de todos. Apocalipsis 14:7 dice así, adora a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Algunos pueden pensar así, está bien, eso hace referencia directo solamente a Jesús, entonces yo tengo que adorar a Jesús. ¿Qué cosa tiene que ver el sábado dentro de todo esto? Solo que hay un asunto. El libro de Apocalipsis 14:7 es tomado de manera literal del cuarto mandamiento de Éxodo 28. Mira lo que dice Éxodo 28 al 11. Comienza diciendo, acuérdate del día de reposo. Si dice reposo hay un asterisco, abajo dice que equivale a sábado. Para santificarlo, 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Muy bien. ¿Por qué en el cuarto mandamiento es colocado el sábado? ¿Ustedes se dieron cuenta que toda la ley de Dios tiene que ver con principios? Por ejemplo, primer principio, no hay idolatría. No adores a otro Dios. Algunos piensan así, no, Cristo abolió la ley en la cruz. ¿Eso significa que yo puedo adorar a otro Dios? Y si la idolatría sigue siendo pecado, el mandamiento no fue abolido. No te harás imagen. Cristo lo abolió en la cruz, ahora puedo adorar imágenes. Y si es que yo no puedo adorar imágenes, sino solamente a Cristo, entonces el segundo mandamiento sigue vigente. Cristo no lo abolió. Tercer mandamiento, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. ¿Quiere decir que porque Cristo murió en la cruz, ahora puedo colocar el nombre de Dios como yo quiera? No. Y si sigue vigente el tercer mandamiento, entonces la ley no fue abolida. El problema es el cuarto. ¿Por qué tanto odio por el cuarto mandamiento? Porque es el único que te recuerda de dónde vienes. ¿Quién es tu Creador?
Se toma incluso mandamientos de Éxodo capítulo 20 y dice, los llama la ley de la gracia. El problema es el siguiente. Hay muchos que confunden cristianismo con legalismo. ¿Qué cosa es legalismo? Personas que piensan que aferrándose a la ley van a ser salvos. Eso es el problema de los judíos. Los judíos despreciaron a Cristo y se aferraron a la ley. Eso es legalismo. ¿Qué cosa es cristianismo? Yo amo a Cristo y le obedezco por amor. Juan 14 dice, si le amas, guarda mis mandamientos. Ahora, dentro de mandamientos, el cuarto dice, acuérdate el día de reposo para santificarlo. ¿Por qué? En 6 días hizo Jehová. Miren cómo se repite exactamente el mensaje liberante. Los cielos, la tierra, el mar y todas las cosas que nos usan. Literalmente sacado del cuarto mandamiento que hace referencia al sábado, llama a adorar qué cosa. Adora al Creador. ¿Cómo adoro al Creador? Respetando su voluntad, haciendo su voluntad, teniendo el encuentro que Él provisionó desde la creación. Aquí vamos a responder algunas preguntas porque de esto vamos a seguir profundizando después. Algunos piensan que el sábado fue creado para el judío, pero el sábado no existió. El sábado existió antes de los judíos. Los judíos aparecen muchísimo tiempo. Si hay personas que dicen, pastor, es que la ley solamente apareció para los israelitas. Génesis 26:5. Miren lo que dice. Solo que la ley no estaba escrita, era transmitida de manera oral. Dice así: por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Las leyes existían antes. ¿Por qué Dios lo dio de manera escrita? Porque el pueblo de Israel durante 400 años en la esclavitud había olvidado los principios. Mas ellos, Abraham no era judío. Después aparecen los judíos. Él dice que guardó los mandamientos y las leyes antes de Éxodo capítulo 20. Ahora, fíjense, ya les mencioné que tenemos que hacer una distinción entre sábado ceremonial y sábado semanal, porque el pueblo judío tenía 7 sábados ceremoniales. Cualquier día de la semana lo llamaban sábado, paraban de sus actividades y ¿qué? Lo llamaban sábado porque era reposo. Pero esos sábados apuntaban a la obra de Cristo. Por eso es que cuando Cristo murió, ya no era más necesario. Por eso es que el apóstol Pablo, cuando habla en sus cartas aparentemente en contra de la ley, no habla en contra de la ley, habla sobre el legalismo y sobre ciertas costumbres que los judíos querían que los cristianos continúen practicando. Algunos piensan que en Hechos capítulo 15, cuando habla acerca del concilio en Jerusalén, dice, ahí se abolió la ley. ¿De dónde sacaron eso? Porque allí en el concilio de Jerusalén, el problema era la inmoralidad, comer sangre, pero nunca fue la ley de Dios, nunca fue el sábado. Cuando uno lee de manera consciente y profunda, en ningún momento se anula la ley de Dios. Lo que se quita son las ceremonias que todas apuntaban aquí al sacrificio de Cristo. Y cuando Pablo dice, nadie os juzgue en día, ¿no? En el día, Pablo está atacando un asunto de días ceremoniales. Los judíos tenían ciertos días para ayunos, ciertos días para ceremonias. Esos días, nadie juzgue en eso. Si alguien quiere, lo hace. Si no quiere, no lo haga. ¿Por qué? Porque esas ceremonias ya tuvieron su cumplimiento. Pero eso no significa que anuló la ley de Dios. Romanos 3:31, ¿qué cosa dice? Por la fe invalidamos la ley. De ninguna manera. Al contrario, confirmamos la ley. Si somos salvos por fe y gracia, la fe se muestra en obediencia. Ahora, Lucas 4:16 dice que vino Jesús a Nazaret donde se había criado y en el día sábado entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Algunos pueden pensar así. Jesús guardó porque era judío. ¿Cuál es la respuesta para eso? Si Jesús hubiese guardado las leyes por ser judíos, ningún judío hubiese rechazado a Cristo. Jesús no guardó todas las tradiciones judaicas, por eso es que todos iban en contra de Cristo. Él guardó solamente la ley que debía guardarse. Mateo 5:17 dice, ¿recuerdan el texto allí? No penséis que vine para abrogar la ley y los profetas. No vine para abrogar, sino para cumplir.
Algunos piensan así, es que Jesús lo cumplió, yo no necesito más cumplir. Solo que la palabra cumplir es la palabra pleros. ¿Saben qué significa cumplir? Ampliar. Yo no está diciendo vine para poner fin. No, pero allí dice que el fin de la ley es Cristo. No dice el texto que Cristo puso fin a la ley. Dice el fin. ¿Qué significa el fin? La finalidad, el objetivo. ¿Qué cosa era? Llevar a Cristo. Jesús hizo 8 milagros en sábado. Lo hizo a propósito. ¿Saben por qué? Porque los judíos hicieron del sábado la carga más pesada. Colocaron tradiciones absurdas, tanto en el Talmud como en la Mishnah aparecen allí tradiciones absurdas. ¿Saben de dónde lo aprendieron eso? Cuando ellos fueron llevados cautivos a Babilonia, ellos allí comenzaron con las sinagogas porque estaban lejos del templo de Jerusalén. Y ellos dijeron, nosotros estamos aquí por nuestra desobediencia. Así que a partir de hoy vamos a aferrarnos y a protegernos a la ley. Y sobre la ley colocaron tradiciones. Y una de las tradiciones absurdas era, en sábado no puedes caminar más de 1000 pasos. En sábado no puedes escupir al suelo porque estás regando la tierra. Cosas absurdas. El sábado no puedes ayudar a alguien porque es sábado. ¡Absurdo! Jesús vino y dijo, ¿cuál es el problema si yo sano a alguien? ¿Estaba transgrediendo el sábado? No. El problema no era qué día guardar. El problema era cómo guardar. En discusión no está el día. En discusión era el cómo. Y Jesús vino para enseñar cómo hacer la voluntad de Dios. Adorar a Dios y ayudar al prójimo. No solo un día, toda la semana. Mas en ese día Jesús vino para enseñar que el sábado no era una carga. Ahora fíjense, Hechos 17:2 dice que Pablo, en todos el libro de Hechos, nosotros encontramos que los apóstoles, después de la resurrección de Cristo, siguieron guardando el sábado. Hechos 17:2 dice que Pablo tenía por costumbre, así la misma palabra que aparece para Jesús. ¿Qué cosa es una costumbre? No es un hecho aislado. Costumbre es un hábito. No es que Jesús se fue, hoy es sábado, está la sinagoga abierta, hoy entro. Era su costumbre. Para Pablo también. Eso era la costumbre, los apóstoles también. Y ahí aparece una idea bonita, ¿no? Es que yo no guardo el sábado porque yo no necesito descanso, porque Jesús es mi descanso. La idea suena fantástica. Y quiero decirles aquí que tenemos que aprender a diferenciar una cosa. Quien nos dé el descanso es Cristo. Eso es verdad. Pero el hecho que Él me dé mi descanso, Cristo, significa que Él anuló su sello, su firma. No. Y les voy a decir por qué el sábado no apuntaba a Cristo. Porque cuando el sábado fue establecido en la semana de la creación, el pecado no había entrado. Así que el sábado no podría tener su cumplimiento en Cristo, porque cuando el sábado fue creado, todavía el pecado no había entrado. Entonces el sábado no apuntaba al sacrificio de Cristo, apuntaba a Cristo como creador. Por eso es que no puede ser como las otras cosas ceremoniales. Lucas capítulo 23, versículos 54 y 24:1 dice que Jesús resucitó el primer día de la semana. El primer día de la semana es el domingo. La Biblia lo llama primer día. En todo, nunca lo llama sagrado. Primer día, primer día, primer día. Nunca dice reposó, ni santificó, ni bendijo. Nunca. Primer día de la semana. Recójanse las ofrendas. No porque en ese día adoraban. Alguien me dijo, no, es que los discípulos se juntaban, dice, para hacer la comunión, para partir el pan. ¿Quién te dijo que para partir el pan necesitas un día específico? Lo podrían hacer domingo, lunes, martes, miércoles, más, toda la semana lo podrían hacer. Y eso no significa que cambió el día de adoración. Es más, en la creación, Jesús colocó su firma en un día. En la redención, Jesús totalmente colocó su firma descansando el sábado. ¿Qué día Jesús pasó en la tumba? Sábado. Él no quebró su firma. El sábado entonces pasó de ser, así como el monumento de la creación, también un recordatorio de ¿qué? De la restauración o de nuestra salvación, porque Él descansó el mismo día. Y resucitó el primer día. Algunas personas dicen, no, pastor, es que todo cambió. Ahora necesitamos un nuevo monumento. ¿Y cuál es allí la excusa? Es así, es que el domingo
En el domingo se celebra una nueva creación. El domingo Celebramos la resurrección, solo que hay un problema. ¿Cuál es el problema? la manera como se celebra la resurrección no es cambiando el día de adoración. Vamos a ver Romanos capítulo 6. Mírenme, ¿cómo se celebra la resurrección de Cristo? No es cambiando el día de adoración. Romanos 6, versículo 2. Versículo 3. ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así andemos en vida nueva. ¿Cuál es la manera de celebrar la resurrección de Cristo? El bautismo. No es otro día. El sábado seguirá siendo monumento de la creación. Seguirá siendo el día que Jesús reposó cuando Él nos dio su sacrificio, la restauración. Y la resurrección se celebrará a través de una entrega. Así como Cristo murió y resucitó, así también nosotros recordamos el sacrificio de Cristo, muriendo para el pecado y naciendo para una nueva vida. Por eso no necesitamos levantar otro recordatorio. Y aquí viene lo interesante. Miren, ustedes saben que el tiempo tiene una explicación astronómica. ¿Cuál es la explicación astronómica? ¿Por qué un día? ¿Por qué Dios creó un día? ¿Por qué 24 horas? Porque en un día la Tierra da vueltas sobre su propio eje. 24 horas, en un día. Por eso es que Dios colocó un día, para que la Tierra pueda dar vueltas sobre su propio eje. Un mes es la diferencia entre una luna nueva y otra. Un año, la Tierra girando alrededor del Sol. 365 días y un cuarto. Por eso es que siempre tenemos año bisiesto, ¿no? Algunos años que tiene 366 días. Entonces, para medir un año significa que la Tierra dio vuelta alrededor del Sol. Un día, la Tierra dio vuelta sobre su propio eje. Muy bien. Un mes, el cambio de una luna para otra. ¿Y por qué una semana? No hay explicación. ¿Por qué 7 días? ¿Por qué no 6? ¿Por qué no 5? ¿Por qué 7? Y la única explicación que la ciencia no puede dar lo encontramos en la Biblia. ¿Por qué 7? Porque el séptimo día Dios lo levantó para que en ese día haya un encuentro entre criatura y creador. ¿Por qué el diablo está enfurecido contra este día? Porque quiere desaparecer de la mente del creyente que Dios es el creador y solamente lo acepto como Salvador. Y ahí encontramos un serio problema. Y el mensaje del primer ángel es: adora a Dios. ¿Y por qué hacemos referencia al sábado? Porque ese texto de adora al Creador que hizo el cielo derrimar es un texto sacado del cuarto mandamiento de Éxodo 20, 8 al 11. Ahora, ¿qué sucederá en la tierra nueva? Isaías 66, 22 y 23 dice: y de mes en mes y de sábado en sábado vendrá toda carne a adorar delante de mí, dice Jehová. ¿Haciendo referencia a qué? A la eternidad. Quiere decir que en la eternidad, después de los 1000 años, seguiremos teniendo semanas de una creación perfecta, sin mancha de pecado. ¿Y por qué de mes en mes? Cuando vamos al libro de Apocalipsis, ¿qué cosa dice? Que el árbol de la vida produce un fruto por mes. Por eso es que iremos a comer del fruto del árbol de la vida. ¿Y por qué de sábado en sábado? Porque siempre será recordatorio de su creación y de nuestra redención. ¿Qué cosa entonces llega a ser el sábado? En el Edén nos recuerda quién es nuestro creador. En el sepulcro, quién es nuestro redentor. Y en la tierra nueva, quién es nuestro restaurador. Entonces no se trata de que un día salva, se trata de Dios quien separó. Ahora fíjense aquí. ¿Quién cambió el día de reposo? Cuando vamos a Daniel capítulo 7, versículo 25, fue un texto que ya leímos en un texto anterior, dice que un poder se levantará sobre la tierra e intentará cambiar los tiempos y la ley. Y de eso hablaremos en los próximos capítulos. Cómo Satanás usó un poder para cambiar incluso la ley. Por eso es que la mayoría hoy tiene en su mente una ley que no está escrita en la Biblia. Porque ese poder distorsionó todo eso. Entonces no fue Cristo en la cruz quien cambió la ley.
Quien cambió la ley según Daniel 7:25 es un cuerno pequeño que nace del cuarto animal de Daniel 7 que representaba la Roma imperial. De allí nace un nuevo poder que va a cambiar o que cambió los tiempos y la ley. ¿Qué cosa dice 1 Juan 2, 3 y 4? En esto conocemos y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. ¿Qué dice Mateo 7:21? No todo el que me dice Señor, Señor entra en el reino de los cielos, sino el que hace mi voluntad. ¿Y qué significa hacer la voluntad de Dios? No es seguir tu capricho, no es seguir lo que el pastor dice, no es seguir lo que la iglesia dice, es seguir lo que la palabra dice. Es eso, hacer la voluntad. No significa Dios acepta toda adoración. Yo puedo adorar como quiero, el día que puedo. No es así. La salvación no es como tú quieres, es como Dios lo diseñó. Ustedes recuerdan allí en el jardín del Edén, Dios colocó un árbol. Ese árbol demostraba lealtad, amor y obediencia. ¿Qué de malo tenía ese árbol? Nada, era un símbolo. Les hago una pregunta. Dios le llamó a Adán y le dijo, a ver Adán, dime, ¿cuál árbol tú eliges para no comer? ¿Así funcionan las cosas con Dios? No. Dios le dice, de este no comerás. No es que Adán elige. Dios no le dijo al hombre, a ver, de los 7 días tú elige cualquiera. No. Dios dijo, este. Porque así como hubo un árbol en el Edén, Dios separó un día para que dijo, para decir, este va a ser el símbolo de ¿qué? De tu lealtad, de tu amor, de tu obediencia. No es como yo quiero, es como Dios pide. ¿Recuerdan a Caín y Abel? Los dos presentaron una ofrenda, pero Dios solamente miró una. Es decir, no todos los que van a adorar a Dios, Dios acepta su adoración. ¿Por qué? Porque algunos tienen la religión de Caín. Yo te adoro, pero a mi manera, como yo quiero. Con la religión de Abel, yo voy a adorarte como tú me pides. Ahí está. Si Dios acepta todo tipo de adoración, entonces ¿por qué no aceptó la ofrenda de Caín? ¿Por qué? Por eso es que el mandamiento, ¿qué cosa dice? Acuérdate. Mi querido amigo y amiga, esto no se trata de religión, esto se trata de la palabra. Esto no es un invento de los adventistas, esto es la palabra. Y si tú estás en un lugar que te están enseñando cosas diferentes, analiza la palabra, obedece la palabra. Tú no debes fidelidad a una placa, tú no debes fidelidad a una iglesia, tú no debes fidelidad a un pastor, tú debes fidelidad a Dios. Adora a Dios como Él te pide. Por eso yo te invito para que este sábado puedas buscar una iglesia adventista el 7º día. Y allí vas a comprender mejor por qué razón Dios ha pedido que un día de la semana podamos tener un encuentro con Él. No porque el sábado te salva, el sábado no salva a nadie. El sábado es apenas la respuesta de mi amor a Dios porque Él fue el que levantó ese monumento. Es la firma de su creación. Recuerda que Él es mi creador, mi restaurador y mi redentor. Y si tú estás dispuesto a dar un paso de fe, toma la decisión de ser fiel a Dios y de adorarlo como Él pide. Yo voy a estar orando por ti para que tú puedas aprender a ser fiel a Dios y adorar, porque el mensaje, el primer ángel es adora a Dios, no como tú quieres, como Él quiere. Cuando tú aprendes a reconocer a Cristo como Creador y como Salvador, es allí donde tú vas a adorarlo correctamente. Y hoy quiero invitarte para que tú puedas hoy dar un paso de fe. Y ese paso de fe no es en dirección a un ser humano, es en dirección a la palabra del Señor. Yo quiero pedirte que tus raíces puedan ser tan profundas, no en el lugar donde estás, sino cimentadas en la palabra. Comienza a cuestionar tus creencias. No porque tú necesites un cambio radical de las cosas que estás haciendo, para evaluar realmente si aquello que estás haciendo es la voluntad de Dios. Ahora, si aquello que estás haciendo no está dentro de la palabra, sí necesitas hacer cambios. ¿Por qué? Porque tú no debes fidelidad a nadie más sino a Cristo.
Adora a tu Creador. Adora a tu Salvador. Y si tú hoy estás dispuesto a tomar esa decisión, ora conmigo. Gracias, Señor, por tu palabra. Y hoy colocamos nuestra vida en tus manos. Queremos adorarte porque eres nuestro Creador y eres nuestro Salvador. Acéptanos, Señor, y ayúdanos a dar un paso de fe en dirección a tu palabra. Colocamos nuestra vida en tus manos. Queremos ser fieles y obedientes a ti. En el nombre de Jesús te pedimos. Amén. Amén. Hoy quiero aprovechar una vez más para poder invitarte para que este sábado puedas visitar una iglesia adventista del séptimo día. Estaremos allí listos para recibirte con brazos abiertos para este encuentro que tendrás con tu Creador. Dios te bendiga. Nos encontramos en el próximo programa de Biblia Fácil.